Qué bueno encontrarnos un nuevo jueves acá en la señal de Canal 2 para hacer estos extraños en la noche. Desde que comenzamos a hacer este programa Extraño en la Noche, siempre decíamos que queríamos traer a alguien especial, que era Adrián Temer. Adrián Temer es uno de los hacedores culturales, creo que más importante que tiene Jujuy, porque es un hombre de mucha constancia. Escuchar la obra de Temer es realmente una cosa extraordinaria. Y hoy nos dimos el gusto de tenerlo a Adrián Temer en Extraños en la Noche. Adrián Temer nos va a acompañar en el primer bloque y vamos a hablar de algo que recién, antes de entrar al aire, le decía que me gustaba el título, ¿no? Las palabras de la América profunda, para ser exacto. Así que vamos a charlar un poquito de eso y después sobre otra actividad que él tiene programada para este sábado, que es una suerte de desafío, de duelo. No es una competencia porque no hay premios, pero sí una suerte de desafío de poetas, lo cual me parece una cosa realmente extraordinaria. Así que les propongo una brevísima pausa y ya conversamos con Adrián Temer. Seguimos en Extraños en la Noche, lo habíamos presentado. Gracias, Adrián, por haber venido. No, por favor, gracias. Hace un tiempo que estaba invitado y ya estaba ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuáles son las palabras que está diciendo la América profunda hoy? Esta palabra de la América profunda es una obra que empecé hace muchos años, casi sin querer comencé, investigando sobre la poesía de Jujuy. Empecé, cuando me fui a vivir a Córdoba un tiempo, ¿viste? Cuando uno se va, sí, quiere conocer, ¿viste? Una variable que no falla, estás lejos y te empieza a interesar más por tus cosas. Y empecé a investigar sobre los poetas de Jujuy y encontré el Churqui, bueno, que ya los conocía, pero profundicé un poco más el Churqui, Galán, Calvetti, Serpa, los más conocidos. Y bueno, y fui agarrando poemas que para mí me gustaban mucho, ¿viste? Y yo quería compartirlos. Y primero no me animaba a decirlo, ¿viste? Es toda una tarea decir un poema. Por supuesto. Entonces le puse música. Yo digo, bueno, cantándolo quizás sea más, me anime más, ¿viste? También. Y fui juntando poemas, después, bueno, ya poetas más contemporáneos, después poetas más jóvenes, y al final tengo más de 20 canciones hechas con esos poemas. Ahora, cuando vos agarrás todos estos autores, ¿no? Como el Churqui Choquevilca, Serpa, Raúl Garán, Hugo Cazón, Jorge Albarracín, Herminda Mamaní, Marcos Chávez, entre otros tantos, ¿no? ¿Vos qué encontrás? ¿Qué es lo que están diciendo más o menos ellos? ¿De qué están hablando los poetas estos? La obra que yo encaré, como te digo, o sea, no fue pensada antes, ¿viste? Después de tener todo, nace Palabra de la América Profunda, tiene que ver con una voz propia nuestra de Jujuy, que tiene que ver con la América, que por ahí nosotros nos olvidamos también, ¿no? Un poco de que somos parte de esta América morena, esta América indígena, entonces, pero no hablan específicamente, digamos, de los pueblos originarios, de la historia, sino que es la voz propia del lugar, como el Churqui, que habla de Tilcara, de su abuelo. Hay un poema que se llama Abuelo Victoriano, que es hasta familiar, personal. Él habla de su abuelo, pero pinta un mundo, ¿viste? Un mundo nuestro ahí. Después hay varias canciones de Marcos Chávez. Hay un poema que se llama Romance de Calilegua, que es un poema que él escribe para el pueblo de Calilegua. O sea, pasamos de la quebrada a la yunga, directo. Sí. Bueno, y después le di forma de espectáculo a esto, que es lo que estoy queriendo grabar ahora, y es un viaje, digamos, ¿no? Por las 4 regiones. Tengo poetas de las 4 regiones y hacemos como un viaje ahí. Debe ser un viaje maravilloso, ¿no? A mí me gusta. Debe ser un viaje, porque a ver, del calor de la yunga al frío de la puna, de la selva inmensa de la yunga, a la soledad de la puna. Y se van entrelazando, ¿no? Hay palabras comunes entre las... Sí, hay un poeta, por ejemplo, que se llama Víctor Abam, que lo encontré después investigando, encontré la reedición de la revista Tarja, ¿viste? Sí. Y ahí encontré un poeta que se llama Víctor Abam, que solamente sé eso y solamente se sabe que era Víctor Abam, y hay un poema que se llama Desiderio Corta Cañas. Y él habla del puneño que se va al ingenio. Entonces se van también mezclando, haciendo nexos, ¿viste? Jorge Albarracín, un poeta de Libertador que vive en Jujuy, le escribe un poema al río Sibisibi. Entonces también se va mezclando de la geografía. Ahora, Adrián, cuando uno empieza a bucear un poquito en las letras jujeñas y saquemos a Gropa y Tizón, que son creo que los más grandes exponentes,
hay cosas realmente extraordinarias, ¿no? Hay inclusive hasta una dramaturgia jujeña muy linda. Sí, hay una... Y yo en la poesía veo una forma también de escribir jujeña. Una forma. Sí, hay como líneas, ¿no? Bueno, el Churqui es un poeta universal, ¿viste? Yo creo que para mí es el más grande, digamos. Pero tenés una forma más regional, como Domingo Serpa, ¿no? Siento que hay como un... hay vocablos que son muy de acá, ¿no? Sí, vocablo y forma, imágenes, formas de decir, ¿no? También tenemos los ríos que atraviesan la provincia son una metáfora en sí mismo, digamos. El río Grande, el río Chico, el río Grande que va trayendo todos los ríos, digamos. De la quebrada de la Puna. Hay como metáforas que están en todos lados en la poesía. Eso veo. Ahora yo cuando el éxodo, por ejemplo, el partir, el irse, el desarraigo, eso es re fuerte, ¿no? Pero el Cibi creo que a diferencia del Río Grande, el Cibi creo que forma parte del alma de Jujuy, ¿no? Sí, yo siento también lo mismo. Es algo, yo por ejemplo hablo con gente que vive acá en Cuyaya, acá 2 cuadras, y dicen, ay, mi Cibi, suelen decir ellos. Que un sentido de propiedad, pero de una manera extraordinaria, ¿no? Mucho más que el Río Grande, sí. ¿Y por qué crees vos que pasó eso con el Cibi y el Río Grande? ¿Cómo será, no? Yo me acuerdo que mi abuelo contaba que mi abuelo vivía en la Pensión, en la Independencia y casi San Martín. Y ellos cruzar el río era una aventura, porque del otro lado del río era la nada, digamos, el campo, ¿viste? Entonces yo siento que desde esa época y muchas historias que me contó, como que el río ha estado presente siempre en la vida, ¿no? Y ha marcado quizá un límite que después se cruzó y ahí nace Jujuy, digamos, ¿no? Cruza el río. Y ahí, bueno, y en la vida cotidiana de todos. Ahora, lo que se le ha cantado también al Cibi, ¿no? Bueno, desde las lavanderas, el Río Chico. El Cuchi Leguizamón, digamos, que hace es de las pocas canciones que el Cuchi tiene letra y música de él. Claro. Las lavanderas del Río Chico, sí. Ahora, yo cuando escucho por ahí las lavanderas del Río Chico, me lo imagino al Cuchi andando por esta ribera, caminando. Sí, sentado acá en la esquina. Sentado en la esquina. Claro. Porque, a ver, el Cuchi era un gran contemplador. Sí. Era un gran contemplador. Yo me lo imagino sentado ahí en la esquina, mirando a las lavanderas. Cuentan que Castilla y el Cuchi, creo que Castilla tenía una Renault, un R4, y lo cargaban, llevaban la ropa, algo de bebida para el viaje, y salían a buscar canciones. Eso era lo que... De ahí nacen un montón de canciones, digamos, en el compartir con la gente, ¿no? Se dedicaban a eso, a salir a buscar historias. Y ellos veían las historias y las escribían. Claro. Ahora, Adrián, ¿qué es este desafío, duelo de poemas del próximo sábado? Es un slam de poesía oral. Es un formato... me suena a fútbol americano. Claro, viene de ahí en los años 50 a un poeta se le ocurre de qué manera hace más dinámica el tema de compartir la poesía. Y bueno, tomó muchas formas, pero en definitiva la que yo uso, que se usa en Argentina y en distintos países, tiene 3 reglas básicas. La primera, que tenés que decir un texto tuyo, tenés que ser autor, digamos, de lo que decís. La segunda, que lo tenés que decir de forma oral. Y la tercera, que lo tenés que decir de pie y no tiene que durar más de 3 minutos. Entonces, de pie ya rompes esa formalidad, ¿viste? De estar sentado leyendo. Pero a ver, rompemos el molde de lo que es un recital de poesía. Termina siendo un recital, pero diferente, porque también, digamos, es una competencia. Vos decías, no hay premios, hay premios. Los premios son simbólicos, pero hay un ganador, un primero, un segundo. Entonces hacemos pero rondas. No es el espíritu. No es el espíritu, pero se pone lindo. Hacemos rondas, digamos, participan 5, de ahí sale uno que va a la final. Y lo interesante, hay distintas formas. Yo tomé la forma que el público es el que elige. O sea, los que van a ver y los mismos poetas que están son los que eligen quién pasa a la final. Entonces también está bueno, porque a veces hay poetas que no se animan nunca a leer y ahí toman como protagonismo. Hay actores que son mucho más interpretativos, se animan a escribir. Entonces está bueno lo ahora, que ¿vale que escriba alguien un poema y se lo dé, no sé, al Chuni Iriarte para que se lo dé? No, tiene que leer cada uno su poema, claro. Sí. Ah, no, porque si no yo lo llevo al Chuni y gano seguro, digamos. Y es bastante raro quién gana, porque también, viste, ya este es el 4º que vamos a hacer cerrando este año.
Y nos ha pasado que por ejemplo, en el primero ganó uno que tenía mucha más versatilidad en recitar, digamos, que llegaba a conmover, digamos, con el recitado. Después el otro, quizá por el mensaje de lo que decía su poema, depende de la noche, ¿viste? O sea, ahí elegir depende de lo que te pasa, porque vos sos el público y bueno, el arte, ¿viste? Que te conmueve o no te conmueve. ¿Vos estás con la viola ahí sentado o no? No, yo conduzco, no. Nada de viola. Nada de viola. No, pues me imagino, ¿no? Leyendo un poema con algún punteo por atrás. No, y bueno, y hemos incorporado los cantautores, o sea que también es una obra poética que en vez de decirla, la cantan. Está bueno. Sí, es re interesante y es divertido y ya han pasado más de 50 poetas en estos encuentros, entonces está ¿Cuántos bueno. poetas van a ver el sábado? Y hasta ahora hay 15 inscritos, pero entre mañana y pasado calculo que serán unos 10 más, siempre ahí al último estamos cerrando. O sea, estamos haciendo los elan de 25, 30 poetas. Ah, un número interesante. Ahora, Sí. ¿cómo hay gente que escribe, no? Muchísima, mucha gente joven, mucha gente. Ahora, la gente joven que vos la ves, a los que están escribiendo hoy, a los Sí. que van a ir el sábado a la mar en coche, ¿escriben de lo mismo que escribía Galán, que escribía Gropa, Choquevilca? ¿O escriben de otra cosa? Hay cuestiones mucho más urbanas, más orales también, ¿no? Hay una poesía, lo que yo veo, ¿no? En este poco mundo que hemos tenido de los que participan, es más, quizás no tiene tanto el recurso ese literario de la metáfora, la profundidad, pero es como un relato más hablado, pero que también es interesante, ¿no? Que llega a lugares profundos, digamos que la poesía tiene eso, ¿no? Sacar lo que uno tiene adentro. ¿Se escribe más fácil ahora que antes? No sé si es más fácil, pero es distinto, es otra forma, siento Más yo. coloquial, quizás. Quizá más coloquial, sí. Pero llegan a imágenes profundas también, ¿no? Ah, por Desde supuesto. ahí, sí. Eso me sorprende, digamos. Lo que también- coloquial no es liviano. Claro, digamos, totalmente. Sí, pero hay profundidad en la obra. También, sí. Adrián, ¿por qué tocas música? Yo, ¿Por qué haces música? hoy porque no se hace otra cosa, dijo. Y yo vengo de una familia de música, yo me crié en mi casa con música y qué sé yo, a los 15, 16 años decidí tocar la guitarra y empecé, pero era como que yo ya tocaba, ¿viste? Algo Natural. Natural, sí, yo lo sentía así. Con el tiempo ya lo fui haciendo mi oficio y mi forma de vida, digamos. Pero básicamente tiene que ver con la expresión, con la comunicación. Y haces música también, no solamente interpretas, sino también Claro, haces yo música. compongo, sí, hago música, letra, poesía, sí. Cantautor. Así es. Ahora, ¿en cuál rol te sentís más cómodo? Yo soy básicamente guitarrista. Yo los primeros 10 años de tocar solamente tocaba la guitarra y acompañaba gente, no cantaba. Después empecé a cantar, bueno, ahí por ahí me siento más cómodo, digamos, decir. Yo digo que soy músico, hago un montón de cosas, pero ¿viste? Cuando vas a llenar una planilla, que soy músico. Eso, ahí me siento. ¿Se puede vivir de la música? Es complejo. En realidad es como decir, bueno, se puede vivir de ser albañil o se puede vivir de ser abogado, de todo se puede vivir. El tema es decidir cómo quiere uno vivir, también pasa por ahí. Sí. Y yo creo que también en el caso de la música, como otras expresiones artísticas, lamentablemente se depende mucho de lo que entiendan los estados de lo que es la cultura. Lamentablemente sí, y lamentablemente hay yo siento que hay un problema de comunicación ahí porque los artistas pedimos, digamos, al Estado que tenga una política cultural y el Estado entiende que el artista le pide trabajo. Entonces, yo no quiero que me contrate el Estado para tocar, yo quiero que el Estado... ¿Te dé los escenarios? No, o por lo menos que haga un marco legal, jurídico posible, porque o sea, hoy una peña paga los mismos impuestos que un boliche que paga música Es una envasada. locura, eso es una locura. Un boliche que entran 500 personas, una peña que entran 30, o sea, hay un montón de cosas, la ley esa de nocturnidad está hecha para todo igual. Y no es todo lo mismo. Y no es todo lo mismo, nosotros vamos a laburar la peña, hay 40, 50 personas, y el de la peña tiene que invertir en sonido, el músico tiene que ganar algo de plata. Es más complejo que pedir trabajo al Estado. No es que el Estado te tiene que contratar para tocar. Está buenísimo si el Estado contrata y los artistas pueden tocar para la gente
y la gente no tenga que pagar y se pueda llegar a muchísima gente, pero también tiene que regular un marco de laburo. Pero yo tengo una teoría que lo conversé con casi todos los hacedores culturales que vinieron acá. Yo creo que desde el Estado tienen una confusión conceptual muy fuerte. Confunden cultura con espectáculo. Lo que pasa es que es una tendencia mundial. Ahora se habla de mercados culturales. La mercantilización te lleva a eso, digamos, que todo tiene que ser un producto, ¿no? Y nosotros en Jujuy tenemos otra historia, otra realidad. Nosotros hoy la cultura está viva en Jujuy, eso es lo que no se entiende. No podemos, digamos, hacer un producto de, suponete, la música jujeña, ¿viste? Que dicen, visite Jujuy, el turismo, visite Jujuy porque hay los folcloristas, los músicos, pero no se puede hacer un producto estándar que se vende al turismo, es algo que está vivo. El turista, si quiere, puede ir a la peña, puede ir a una guitarreada, puede ir Yo te pongo un ejemplo. Un montón de lugares. Te pongo un ejemplo, el carnaval. Sí. Si yo voy al carnaval en Gualeguaychú, a mí me sientan en una tribuna a ver un espectáculo. Es un producto, eso está mercantilizado. Voy a Río de Janeiro, me sientan en una tribuna a ver un espectáculo. Y acá en Jujuy no hay un espectáculo, uno forma parte de... Exactamente. Eso es porque está viva la cultura, porque existe, digamos. Y entonces, si entramos en la Pacha, lo mismo. Es digamos. Lo mismo, y bueno, y eso no está pasando, creo yo, hay una confusión ahí. No, una confusión, es una ideología política que se aplica a la política cultural, habla del mercado cultural, digamos, de varias gestiones antes y de esta, y en todo el mundo se viene imponiendo eso. Pero el tema me parece que no estamos entendiendo eso. Entonces el carnaval sucede en febrero, claro, marzo. A mí no me puede cuesta ser el carnaval en mercado. Julio, en agosto, no. Porque ahí ya estás armando algo que no es. A mí me cuesta definir lo que es un mercado cultural. Claro. Yo sé que hay demanda cultural. Claro. Demanda cultural sí. Hay una demanda cultural para el teatro, hay una demanda cultural para los escultores, para los plásticos, para la música. Sí. Hay una demanda, pero no es un producto. Claro. Que en definitiva... Es algo más profundo, Es ¿no? mucho más profundo, sí, sí. Que en definitiva vivimos en este sistema y comerciamos lo que hacemos, eso tampoco hay que negarlo, digamos. Yo salgo a cantar y cobro por lo que hago y la gente paga, pero no es... Está muy bien. Pero no es lo mismo, digamos, que cómo se está viendo, ¿no? Yo creo eso, en eso difiero, digamos, y ahí me parece que está la raíz del desacuerdo que hay, no hay un entendimiento, digamos. Pero hay algunos datos alentadores, como por ejemplo la Asociación Jujuy Cultural. Creo que es un motorcito incipiente que está empezando a mover con otra lógica la cultura. Sí, sobre todo yo ahora estoy ahí como más cerca de la asociación y yo creo que es un nexo importante también porque hoy por hoy la asociación tiene algo así como 40, 45 proyectos artísticos, más de 200 artistas dentro, socios de la asociación. Entonces como un nexo de diálogo diferente, digamos, a que yo ponga mi propuesta, el otro ponga su propuesta, ya una asociación donde hay un consenso más grande. Yo creo que habría que escuchar un poco más, ¿no?, la voz de los artistas. Creo que por ahí se puede abrir un buen canal de diálogo. Y la sociedad tiene, la Asociación Jujuy Cultural tiene una particularidad, parte de una premisa absoluta y totalmente solidaria entre los distintos hacedores culturales. Sí, sí. Que eso es fundamental. Adriana, ahí veo que tenés abuelo victoriano. Traje un par de letritas. Traje dos. A ver, la otra algo no me acuerdo. Hablando, ahí veo el segundo que tenés Romance de Calilegua. Sí. ¿Cuándo alguien va a hacer el romance de la muerte de Juan Lavalle? Hermosa obra, ¿no? Hermosa obra. Falú y Sábato. Bueno, pero a ver, eso es una política cultural. Hace que años, artistas jujeños hagan el romance de la muerte de Juan Lavalle. Claro. Eso sería una política cultural. Vos sabés que ¿te acordás cuando robaron el Cristo en Tilcara? Sí. Que después lo encontraron varios meses después, qué sé yo. Yo decía al aire, qué bueno sería que a ese Cristo lo vuelvan a poner en el lugar donde estaban, en el estado que lo encontraron en el río, pero poniendo la obra Mi Cristo Roto, de Cuer Romano. El Chuña me decía, sí, Chuña Iriarte, pero con un detalle, que es una obra clásica del teatro, pero tiene que ser con una adaptación jujeña. Claro. Y claro, por supuesto que sí. Y nadie sabe qué pasó con eso. No. Bueno, y en Tilcara, ¿no?, se hacía yo me acuerdo muchos años, en el Enero Tilcareño se hacía la representación ¿del romance? Del romance, se hacía en la esquina a caballo, con
Porque aparte de ser una obra artística hermosa, es una historia cautivadora, impresionante la historia de Lavalle, de los hombres que lo descarnan, se llevan el corazón por el río, es impresionante. Y murió acá. Claro, y escucharla de Falú y Sábato. Sí, lamentablemente no se ha reeditado. Que la Asociación Jujuy Cultural empieza a Aldaña, hay que decirle. Tiene así una lista de cosas para hacer. Pero que él haga de Lavalle, decirle. O Pucho. Pucho. No, por la barbita Simón, José me parece. José Simón, bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿El abuelo victoriano? El que vos quieras. El que a vos te guste más. O el romance de Calilegua. Hacemos el abuelo victoriano. El abuelo victoriano, vos decías que el Churqui Choquevilca le cantó a su propio abuelo. A la muerte de su abuelo. Una cosa hermosa. Era un manzano que se fue secando sobre el tibio rumor de las acequias. Era el origen del impulso agrario, el crepúsculo verde de la siembra. Tenía en sus manos detenido el tiempo y en sus ojos la luz de las cosechas, y en las arrugas de su rostro viejo el recuerdo de antiguas primaveras. Vivía solo porque el invierno blanco le había cubierto el alma de sabia cenicienta. Se acortaba su sombra, se entristecían sus ojos y en las mansas pupilas rugían las tormentas. Abuelo, cuando el viento nos junte en el espacio, envuélveme en tu poncho allá en tu patria nueva, y los dos por el mundo cosecharemos trigo o sembraremos grano sobre un campo de estrellas. Aró la tierra virgen desde el alba al ocaso. El sudor de su frente fertilizó las melgas, y el pan de cada día sobre la humilde mesa tenía la fragancia del agua y la molienda. En la estría del surco fue quedando su vida, porque era otra semilla germinal de la tierra, fertilizada en noches de esperas y lloviznas, madurada en las verdes cuchillas de la siembra. Alguien desde la noche lo llamó un día de julio y se fue victoriano rodeado de tinieblas. Se fue callado y lejos con su poncho a la espalda al son de las campanas que doblaban en la iglesia. Abuelo, cuando el viento nos junte en el espacio, envuélveme en tu poncho allá en tu patria nueva, y los dos por el cielo cosecharemos trigo o sembraremos grano sobre un campo de estrellas. Abuelo, abuelo. Una belleza, ¿no? Además, cuando la cantaba, solo veía, me imaginaba algún abuelo que uno ve para la oración ahí en la zona de la quebrada, cuando vuelve manso y tranquilo a su rancho, ¿no? En la estría del surco fue quedando su vida,
como si fuera otra semilla germinal de la tierra, es tremendo. No, no, tremendo. Además, cómo el Churqui lo ve a su abuelo en el otro mundo, ¿no? Claro, en tu patria nueva. En la patria nueva, realmente una cosa maravillosa, ¿no? Adrián, el sábado a las 22. Sábado a las 21:30. 21:30. En la Malincoche, en la calle Puna, en Alberdi, ahí estaremos. Y mañana salimos, ¿no? Hoy jueves. Mañana, te digo, viernes, sí. En YouTube, los chicos de La Voz del Cerro, la radio de La Voz del Cerro, están haciendo un programa audiovisual que sale en vivo por YouTube. Vamos a presentar este espectáculo. Si entran ahí a mi Facebook, Adrián Temer, ahí va a estar el link, todo, vamos a hacer en vivo. ¿Cuánto ayudaron las redes sociales a difundir? Muchísimo, mucho. Hay mucha gente que consume a través de redes sociales, ¿no? Sí, aparte hay una democratización ahí de la difusión, porque antes, bueno, era muy complejo, digamos, llegar a algunos canales. Yo ahora, este año, me fui a La Pampa, entre diciembre del año pasado y este año, anduve por La Pampa, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, y ahí recién pude tomar dimensión, cómo la gente conoce mis canciones, las canciones de los compañeros de acá de Pucho, de José, lo conoce Alfaba, la Noelia Garek, o sea, hay como gente que está ávida de conoce a uno y va enganchando, ¿viste? Y por ahí no nos damos cuenta, nosotros hacemos acá y cuando salís ves pasan las fronteras, ¿no? Sí, tiene que ver con las redes sociales y con el internet. Ojalá que pronto puedas grabar estas palabras de la América profunda. Gracias. Adrián, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Realmente un gusto.